Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Y bueno, hoy estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, hemos estado hablando un poquito acerca de lo que es el mindset, de lo que es la mentalidad, de todo lo que es los pensamientos. Y quiero compartirles hoy una parte de un libro. Bueno, lo saqué de un libro que estoy leyendo, que se llama Joe Dispenza. Bueno, Joe Dispenza es el autor. Deja de ser tú, está la verdad muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a compartirles un poquito de este tema. Habla de que si tú hoy vives en el pasado o si estás buscando reinventarte. Y si tú hoy estás buscando reinventarte, para muchas personas siempre es mucho más fácil vivir en el pasado, porque vivir en el pasado es estar en tu zona de confort. Muchas veces la gente le tiene miedo a lo nuevo, le tiene miedo al cambio o le tiene miedo a lo desconocido. Y vivir en el pasado es algo que valida hasta cierto punto todos los temas que traemos de traumas, de traición, de todo lo que venimos arrastrando desde que estamos chiquitos. Entonces, cuando tú decides vivir en el pasado es porque tienes miedo a ese cambio. Entonces, cuando nos enseñan a alguien o cuando culpamos a algo externo, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo estoy así porque mi amiga me dijo esto, entonces por eso me siento triste, o me hicieron esto, por eso me siento de esta manera. Cuando nosotros hacemos eso, estamos culpando, buscando la culpa en alguien más, y automáticamente estamos cediéndole el poder a esa persona. Y al cederle el poder a esa persona, automáticamente nosotros estamos perdiendo el poder del cambio. Es impresionante cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, yo siempre les digo, es una máquina perfecta. Que, por ejemplo, cuando sucede algún suceso emocional importante en tu vida, tu cerebro tiene la capacidad de crear como una fotografía o crear como una escena de esa imagen que se queda grabada. Y cuando tú empiezas a pensar o cuando tú piensas mucho en eso y piensas el tiempo suficiente, eso hace que nuestro cuerpo, nuestros pensamientos generan o están ligados totalmente a las acciones que hace nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos pensamientos de algo emocional, no sé si les ha pasado que muchas veces dices, híjole, es que volví a caer en la misma y emocionalmente traigo, ahora me siento de esta manera. Y empiezas a sentirte igual, ya lo superaste y pasó un tiempo y te vuelves a sentir igual. Es porque tú lo piensas y al momento de tú pensarlo, tu cuerpo empieza a actuar y dices, me siento triste, entonces me quiero quedar en la cama, entonces me quiero quedar acostada. Y entonces tu mente está alineada con las acciones que hace tu cuerpo. Y la verdad es que es impresionante cómo al cambiar los pensamientos y al hacer un trabajo consciente de cómo pensamos, empieza a cambiar todo eso. Y hoy voy a compartirles un poquito de algunas cosas que ustedes pueden hacer para poder cambiar eso. Entonces, lo que les iba a decir, aquí tengo mi acordeón. Entonces, como les decía, cuando nosotros pensamos por ejemplo, en un suceso, vamos a suponer que, híjole, yo tuve una mala experiencia en la carretera porque hace mucho tiempo una prima tuvo un accidente en la carretera. Entonces, cada vez que yo salgo a carretera me da miedo, me da pánico, estoy pensando en que si voy a tener un accidente.
Eso sucede porque tú estás dándole el poder a ese pensamiento. Entonces, cada vez que sales a la carretera, tu pensamiento es, va a pasar esto. Y cuando sigues pensando esto, la neuroquímica, esto es algo bien interesante porque es algo que sucede a nivel químico en nuestro cerebro. Entonces, tú mandas esa señal de ese pensamiento y ya creaste o ya se creó, porque ya tienes mucho tiempo pensando de esa manera, ya se creó una neuroasociación en tu mente que asocia carretera con peligro, con lo que le pasó a mi prima en el accidente. Entonces, si tú sigues fortaleciendo ese pensamiento, siempre va a estar latente ahí. Entonces, es bien importante que cuando tú quieras hacer algún cambio, ahorita les voy a dar unos tips de cómo hacer un cambio en esto, pero es importante que ustedes sepan y estén conscientes de lo que sucede en tu cabeza cuando tú creas un pensamiento. O sea, un pensamiento es una pequeña idea, se vuelve una palabra, y luego esa palabra, si tú la dejas en tu mente y dejas que fluya, se vuelve una frase, y de esa frase se vuelve una oración, y de una oración se vuelve una historia que va creando tu realidad, y es la realidad en la que vives. Entonces, si el día de hoy tú estás en una realidad que quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es empezar por cambiar qué es lo que estoy pensando. Entonces, por ejemplo, si tú te levantas en la mañana y todo el tiempo estás pensando en los problemas, híjole, es que tengo deudas que son del pasado y tengo este problema con esta persona que es del pasado, automáticamente en ese momento estás viviendo en el pasado y le estás mandando una instrucción a tu cuerpo que actúe con esas mismas acciones. Entonces, si quieres empezar a hacer un cambio, tiene que empezar por tu mente. Cuando ya detectaste, voy a poner el ejemplo de la prima de la carretera, ¿ok? Cuando tú ya pensaste en eso y ya sabes que ese es el pensamiento que viene a mi mente cada vez que yo salgo a la carretera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, cada vez que yo salga a la carretera voy a pensar totalmente diferente. Voy a pensar en que qué padre que ya voy a ir a visitar a mis familiares, voy a pensar en que qué padre que ya estoy saliendo de viaje, voy a pensar en que voy a pasarla padrísimo y voy a pensar en que Dios me protege siempre y que nada va a pasar. Y me rezo un Padre Nuestro y en la carretera disfruto, y entonces empiezas a cambiar eso, ya no le das lugar a ese pensamiento a que llegue en ese momento. Si tú lo empiezas a hacer consciente y lo haces una y otra y otra y otra vez, empieza a cambiar la manera en la que tu cuerpo, hasta tu cuerpo hasta vas a sentir una diferencia en tu cuerpo, porque tus pensamientos van a estar direccionados totalmente a otro lado. Entonces, la verdad es que es súper poderoso hacer este ejercicio. Y bueno, ¿cómo podemos, aquí estoy viendo esto, ok, como los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos, lo que sentimos es el lenguaje del cuerpo, por eso les decía que siempre está comunicado. ¿Cómo podemos romper esto? Bueno, ya les di el ejemplo con lo de la prima de la carretera, pero yo que les recomiendo hacer 3 cosas. Número 1, haz una lista de todos los pensamientos negativos que se vienen a tu mente, de todos los miedos que tú tienes, de todo lo que tú quieres cambiar en tu vida que ya no quieres que sea de esa manera. Haz una lista de todo eso, ¿ok? Y del otro lado vas a hacer una lista de cómo puedo, ok, si yo digo, ok, yo tengo, no sé, tengo miedo a ser juzgada, ¿ok? Entonces, si tú tienes miedo a ser juzgada, ¿qué vas a hacer o qué pensamiento le vas a dar a tu mente para no tener ese miedo? Yo voy a pensar que soy perfecta, que soy una persona que estoy decidida a hacer lo que quiero hacer hoy y siempre. Entonces eso automáticamente va a desempoderar el otro pensamiento, porque si yo estoy totalmente segura
de lo que quiero hacer, no importa qué me digan, no importa el qué dirán, siempre va a ser más fuerte el otro pensamiento. Y poco a poco, esto pasa a nivel químico en nuestro cerebro, poco a poco, si yo empiezo a darle más poder a ese pensamiento, el otro pensamiento, que es todos estos pensamientos están en nuestro cerebro a nivel químico como neuroasociaciones, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a darle más poder a un pensamiento, el otro se debilita y químicamente, cuando lo dejo de usar, se muere a nivel químico en tu cerebro y toma pues ahora sí que el poder el otro pensamiento. Por eso yo siempre les digo, nosotros o nuestro cerebro es una máquina perfecta y es como si fuera una computadora y tú puedes decidir cada día si quieres cambiarle algo, si le quieres poner algo, si quieres hacer algún cambio en tu vida. Tú eres el arquitecto de tu vida. Y es importante que tú decidas qué es lo que quieres pensar y cómo te quieres ver en tu vida. Entonces, punto número 1, esa lista, les recomiendo mucho que la hagan. Después de que ya hagan esa lista, tómate 5 minutos de tu día para que con los pensamientos positivos que tienes, que van a ser los pensamientos antídotos hacia el otro, los pensamientos positivos que vas a tener hacia eso, tú hagas un trabajo de visualización. Es súper poderoso de decir, ok, el ejemplo que les ponía, yo tengo miedo a ser juzgada, ¿cuál va a ser mi pensamiento antídoto? Yo estoy totalmente segura de lo que quiero hacer y estoy segura de mí misma y nadie me va a quitar mi poder. Entonces, tú vas a hacer una visualización de cómo te ves siendo esa persona. Como 5 minutos, cierra tus ojos, lo puedes hacer meditando, cierra tus ojos, pero la visualización tiene que ser tan clara que hasta puedes oler el lugar en donde estás parado enfrente de mucha gente. Oye, pues yo tenía miedo a hablar en público y hoy hablo y haces una visualización tú hablando enfrente de muchísima gente. Eso te va a ayudar muchísimo porque tu cerebro va a empezar a crear esa película y vas a empezar a poder cambiar esos pensamientos de negativo hacia el lado positivo. Entonces, y bueno, haces esa pequeña visualización. Otra cosa que ayuda mucho también es hacer afirmaciones. Eso ayuda muchísimo también. Te puedes tomar también 2-3 minutos del día de que si acostumbras a escribir en un diario, que se los recomiendo muchísimo, que escribas siempre, ¿verdad? Que escribas siempre todo lo que tú quieras lograr, ¿no? Como afirmación. Yo soy una mujer de tal y tal, yo soy capaz de crear abundancia o sea, que hagas tus afirmaciones. Y eso te va a ayudar muchísimo a empoderar. Y como les decía, a nivel químico, nuestro cerebro es una máquina increíble y cada día es una nueva oportunidad para reinventarnos. Pero el único que puede decidir es uno mismo. Muchas veces, como les decía, buscamos el culpable afuera de por qué estoy como estoy el día de hoy. Y en el momento en el que nosotros nos hacemos totalmente responsables y tomamos total responsabilidad de nuestros resultados, ahí es cuando empieza a haber un cambio increíble en nuestro desarrollo personal. Entonces, se los recomiendo muchísimo que hagan este ejercicio. Espero que les haya servido este pequeño live, estos tips que me encantó de este libro que les decía que estoy leyendo. Y bueno, sé que este libro tiene cosas increíbles y súper valiosas, así es que conforme vaya encontrando algo más que les pueda servir, se los voy a empezar a compartir. Les mando un beso, un fuerte abrazo, espero les haya ayudado, espero les haya servido y nos vemos. Mañana jueves hago también live desde mi otra página, pero también la comparto por aquí. Entonces, bueno, les mando un beso, que estén muy bien, muchas gracias por conectarse a todos y nos vemos mañana. Besitos.